grupo probablemente algunos hayan visto y algunas hayan visto que está subido ya un temario y tal vez ya lo recibieron. Lo ideal para las sesiones en las que nos encontremos por este medio sería que ustedes ya realicen la lectura previamente y de esa manera yo doy una explicación breve de los contenidos que se logran abordar por medios virtuales y más bien nos centramos en aclarar dudas e inquietudes. Ya verán que a lo largo de la reunión haré un par de preguntas para que ustedes poco a poco vayan interactuando. Cuando ya se dé el semestre formal, además de este tipo de plataformas, existirá un repositorio virtual con otro tipo de tareas y obviamente con lo que serán las evaluaciones que tendrán que rendir. Aunque insisto, sea solamente un modo de entrenamiento este tipo de reuniones, tomémoslo con la seriedad del caso para que lleguemos entrenaditos, hagamos de cuenta que este es el calentamiento para el semestre formal y de esa manera tengamos los mejores éxitos en lo que algunos chicos han optado por bautizar, que es la bestia negra de primer y segundo semestre. Pues para entender un poco por qué somos o nos consideran la bestia negra, les voy a presentar un par de diapositivas que explican la importancia en este caso de esta asignatura para lo que será su futuro profesional. En estos momentos recuerden que están empezando, van a empezar la carrera, han acabado un curso de nivelación y aún nos falta un camino un poco largo por seguir. Así que son, como les suele molestar, unos embriones de médicos, son médicos doctoras y doctoras en potencia, así que hay que empezar por sentar muy bien las bases de lo que se nos viene. Voy a compartir, insisto, unos slides, me disculpan, me voy a regresar a al primero porque quedó en donde terminamos con el otro grupo. Y yo tengo compartida la pantalla, más que escribiendo en el chat porque no lo veo en este momento. Pueden hablar alguna o dos o tres personas y decirme si logran ver la imagen. Una tabla debe proyectárseles. Sí, sí se ve. Buenas tardes, doctor, sí se ve. Sí. Buenas tardes, chicos, perfecto. Entonces, si logran ver la tabla, perfecto. Confío que todos, entonces, todos y todas pueden estar viendo esta tabla. Esta tabla explica o habla, como leen en el título, de las causas de mortalidad infantil y sobre todo en menores de un año. Es tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador. Hay una más actualizada del 2018, sin embargo los datos no varían mucho. Lo que ustedes ven en la primera columna son unos códigos en letras y números que utilizamos y ustedes aprenderán a usarlos para poner las enfermedades. En lugar de poner neumonía, utilizamos el código de neumonía. Ustedes aprenderán eso en su momento. Así que frente a cada código de letras y números están pues las enfermedades y en las columnas finales números y porcentaje de cuántos niños y niñas habrán tenido eso en esa época. La letra P significa pediatría, la J es de enfermedades infecciosas y la Q es de malformaciones congénitas. Si ustedes se dan cuenta, la letra Q abarca al menos 3 sitios. Las malformaciones congénitas del corazón y grandes vasos son de los defectos congénitos que más matan niños menores de un año. Así que ahí una de las explicaciones sobre todo por qué cardio será uno de los capítulos que vamos a revisar y que en el semestre formal es uno de los que más énfasis hacemos. Y si leen el primer literal, dice P22, dificultad respiratoria del recién nacido o recién nacida. Cuando estemos en segundo semestre, pues estudiaremos desarrollo de órganos, aparatos y sistemas, y eso incluye el desarrollo pulmonar. Cuando ustedes aprendan o entiendan desde ese punto de vista el desarrollo pulmonar, estarán en la capacidad de entender por qué un niño o niña en esas condiciones sobre todo prematuro o prematura, tiene los síntomas y signos que tienen y por qué se hace el tratamiento que se hace en estos niños y niñas. Así que miren este panorama, la importancia de lo que vamos a abordar en los siguientes semestres, que ustedes ya hicieron un poco en el curso de nivelación. En el eje de las Y, el riesgo. En el eje de las X, las semanas de desarrollo del embarazo. Y noten cómo aparece una gráfica como ola que sube y después empieza a descender. Y se ve que en un momento determinado esta ola llega al máximo, a lo más alto, y es justo durante el periodo embrionario. Y aquí se ve tiempo de la primera o primer control prenatal o primer control de embarazo. Cuando una mujer, una pareja llega al primer control de embarazo, ese bebito o bebita ya pudo haber sufrido los defectos y muchas veces desastrosos de aquellos factores que pueden darnos defectos congénitos y sobre todo serios y graves. Y ya cuando llegue a la primera visita prenatal,
tal, poco o nada podremos hacer. La idea, por lo tanto, es anticiparnos y hacer cosas antes de que hayan esos embarazos en lo posible para tratar de disminuir esos defectos congénitos que pudieron haberse dado. ¿Cómo entenderán o comprenderán mejor los defectos congénitos de los diferentes capítulos? Pues aprendiendo el desarrollo humano normal. Así que ahí ustedes pueden darse de una mejor manera o de una mejor idea el por qué somos exigentes y tenemos que hacerlo en la formación en esta parte de la medicina que nos han encomendado a nosotros. Porque la población infantil, como muchas otras poblaciones vulnerables, pues requiere de nosotros la máxima capacidad. Así que tienen un panorama general de por qué muchos han bautizado a esta materia como la bestia negra, y les doy mi argumento, les damos los argumentos de por qué exigimos de ustedes mucho y sabemos que pueden dar mucho. Tienen la capacidad. El libro formal y el original y el titular de la asignatura lo estudiaron en el preuniversitario y tuvieron un gran profesor en el preuniversitario, es docente de la cátedra, el doctor Hans Baca. Aquí unas dos sugerencias antes de entrar con el tema. Por favor, no cometan 2 o 3 errores que hemos visto en los chicos que llegan a primer semestre y que nos han costado muchas pérdidas en algunas ocasiones. Ustedes tienen un gran profesor en el curso de nivelación, les enseña, les exige, y muchos y muchas llegan con un exceso de confianza y subestiman ciertas cosas. En primer semestre se introducen otros capítulos en el primer semestre que no ven ustedes en el pre, se profundizan ciertos conocimientos que ustedes estudiaron en lo que fue el curso de nivelación, y algunas personas creen que ya obviamente como lo vieron en el pre, pues están totalmente listos para afrontar la carrera, y ahí es donde me fracasan. Entonces, tomemos con la seriedad del caso su formación a lo largo del semestre y no tendremos mayores inconvenientes. Y como les suelo mencionar, cuando tenemos reuniones o encuentros presenciales, hagan quedar lo más de bien al doctor Hams. Él es muy buen profesor, excelente, le respetamos y admiramos como el que más, así que cuando estén con nosotros en el semestre formal, háganle quedar bien. El libro formal, insisto, Arteaga Martínez, ustedes lo revisaron, es la segunda edición la que manejamos. Se revisarán unos contenidos complementarios de lo que es un texto de Flores, y para este semestre, en el capítulo de cardiovascular, se ha decidido optar por el libro de Moore, porque se ha visto que este es un poco más entendible, más comprensible, no crea tanta confusión como los otros 2 textos, así que solo en cardiovascular, incluso en estas semanas de clases que tendrán conmigo, pues haremos ya una revisión de cardiovascular centrándonos en el libro de Moore, solo en cardiovascular, por favor. Entonces, ya entrando en materia, pues esta primera partecita o esta imagen que están observando es justamente del texto complementario. Nos habla de las características biológicas de lo que es la especie humana, que hay que entenderlas un poco para justamente entender la formación de nuestros gametos. Y podemos notar que la especie humana, el ser humano, tiene algunas características básicas. Pues obviamente es un organismo, y este organismo pluricelular tiene al menos 2 tipos de células, las somáticas y las sexuales o germinales. Estas células somáticas, sobre todo y en las primeras etapas de la formación de los gametos también, son diploides, o lo que ustedes aprendieron en el curso de nivelación como 2N, con un material genético de 46 cromosomas, en donde un individuo tiene 46 cromosomas y 2 cromosomas sexuales X y otro tiene 46 cromosomas y 2 cromosomas sexuales X y X. A esa diferencia, donde hay un cero individuo femenino y otro individuo masculino, se le conoce como dimorfismo sexual. Y al existir 2 sexos, pues el mecanismo de reproducción será sexual, y en el caso de la especie humana por fecundación, fertilización interna, donde obviamente tiene que haber el ingreso del órgano reproductor masculino en el aparato reproductor femenino para que los gametos se encuentren. Y cuando ustedes lean esta pequeña partecita del texto complementario, que no es más que la primera o segunda página del primer capítulo de Flores, se toparán con un concepto un poco peculiar. Cuando habla de las células germinales o de los gametos, suelen mencionarles como una estirpe celular inmortal, y eso a más de uno y una le da un dolor de cabeza. A ver, entendamos bien ese concepto de estirpe celular inmortal, porque como vemos en esta gráfica, nosotros los seres humanos tenemos un ciclo, pues empieza con la fertilización, nuestra etapa de crecimiento y desarrollo, y como todo ser vivo, pues culmina con la muerte.
Entonces, ¿cómo puede ser la célula sexual o reproductora una célula, un estirpe, un linaje celular inmortal? A ver, entendámoslo mejor. Los individuos, los seres humanos, formamos gametos y en esos gametos se transmite nuestro material genético. Y ese material genético de este individuo, por su gameto, se transmite a la siguiente generación y de ella a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. A eso se refiere con estirpe celular inmortal, que a través de la fertilización, la formación de nuevos seres, pues perpetuamos el material genético de nuestra especie. Perfecto. Me parece que alguien le sacó sin querer a la presentación. Permítame un segundo. Hasta ahí la primera parte. ¿Pueden mencionarme si es que ya logran ver un siguiente gráfico que es del libro de Arteaga y en sus pantallas? Sí. Ya. Sí. Confío que sí, perfecto. Voy a hacer dos o tres puntualizaciones de algunos conceptos con los que ustedes llegan del curso de nivelación. Hasta hace algún tiempo, cuando hablábamos del origen de las células reproductoras, pues se mencionaba que éstas se formaban en el saco vitelino, pero como todo en la ciencia cambia. Y actualmente se tienen algunos datos que ya sugieren que el origen de estas células no es precisamente ahí, y es lo que está marcado en la parte superior de ese gráfico. Célula germinal primordial, segunda semana de desarrollo, tercera semana de desarrollo. Las células germinales primordiales masculinas y femeninas se ha visto que en la especie humana en la segunda semana de desarrollo ya aparecen en una capa u hoja que ustedes aprendieron conocida como epiblasto. Recuerden que las células del epiblasto tienen gran capacidad de migración. Así que se dice que en esa semana epiblásticas ya son capaces de empezar a diferenciarse en células germinales primordiales y que en la tercera semana de desarrollo se movilizan y llegan, como vemos en esta gráfica, estos pequeños puntitos a las paredes del saco vitelino. Hasta ahí en la tercera semana de desarrollo. Y entre la cuarta y quinta semana de desarrollo de las paredes del saco vitelino se empiezan a mover hasta lograr llegar a la zona de las gónadas en formación, por donde nomás atraviesan. Recuerden que el saco vitelino se introduce en el ser humano en desarrollo y forma el aparato digestivo, como vemos aquí. Pues se mueve de las paredes del saco vitelino, va desplazándose por el aparato digestivo y atraviesa o se mueve por esta región de aquí que se conoce como meso, que es una membrana que sujeta en este caso el intestino a la pared. Y por ese meso logra llegar a la pared corporal y se introduce en las gónadas. Esas gónadas, parece que a alguien se le escapa sin querer el control de la sesión, pero ya creo que estamos ya viendo otra vez la imagen. Uy, alguien me volvió a sacar de la presentación. Alguien tiene dedos inquietos de lo que veo. A ver, esas gónadas, no se olviden, recuérdenlo, que se forma de uno de los mesodermos, concretamente del mesodermo intermedio. Eso lo aprendieron ustedes en el capítulo de tercera semana. Y hasta allí, hombre y mujer somos iguales. La carga genética, los cromosomas que tengan estas células germinales primordiales son esenciales para que esta gónada en desarrollo o se vuelva ovario o se vuelva testículo. Entonces, si estas células son 46XX, pues esta gónada tendrá que volverse ovario. Pero si estas células son 46XY, pues estas gónadas tendrán que volverse testículo. Y por ahí vamos a empezar. Como suelo molestarles cuando hablamos en el capítulo de formación de aparato reproductor en segundo semestre, empecemos por lo fácil, que somos la formación de los masculinos. Para eso ustedes deben haber revisado probablemente la anatomía básica de lo que es el sitio, el órgano donde ocurre toda la magia, entre comillas, en este caso el testículo, en donde podemos encontrar los túbulos seminíferos, un espacio intersticial entre ellos, la red testicular, los conductillos deferentes del testículo, este órgano grande que es el epidídimo y el sistema de cañería en definitiva, el conducto deferente y la vía de salida hasta el final. Esto claramente se nota que es un testículo ya en la pubertad. ¿Por qué? Como vemos en esta imagen, en el gráfico A, no es un tubo realmente. ¿Y por qué no es un tubo? Porque no tiene una cavidad en el centro. Se ve como una estructura sólida y cerrada.
Esto más bien es un cordón. Por lo tanto, esto es probablemente antes de la pubertad. Mientras que el gráfico B ya se ve una estructura con una cavidad y esto ya nos indica que es post-pubertad o en la pubertad. Recuerden que el proceso de formación de gametos masculinos empieza justamente allí, en ese momento. En la pubertad es donde se activa con fuerza. Fuera de las células reproductoras, ustedes conocen que en nosotros los varones existen otras dos células con una importancia bastante destacada. Unas que se encuentran en los espacios o en los intersticios entre túbulos y túbulos y otras que se encuentran rodeando, albergando o cuidando, entre comillas, a las células reproductoras en transformación. Las intersticiales o de Leydig con el papel fundamental de producir hormonas, sobre todo andrógenos, y las sustentaculares o de Sertoli. Aquí si me salgo yo de la presentación, me voy un momentito al chat y me gustaría que escriban brevemente alguna o algunas funciones de las que ustedes conocen de las células de Sertoli. Les doy unos 30 segundos más o menos para que escriban las funciones que recuerden de las células de Sertoli. Microambientes, dice Mateo por ahí. Soporte. Perfecto. Hormonas, captan hormonas y producen por allí. Una nodriza nos cuida, estoy de acuerdo. Vale, por ahí ya salió un concepto de inhibidor. Son de protección, perfecto. Perfecto, ya apareció el concepto que suelen olvidarse más de una vez. Perfecto. Cuando ustedes hablan de inhibidor, tienen que completar la idea. Perfecto, nutrición, que es parte del trabajo de ser nodrizas. Cuando hablan de inhibidor, creo que están hablando de la hormona inhibidora mulleriana o sustancia inhibidor mulleriano. Y ahí es donde yo les molesto también. Acuérdense siempre del apellido de su docente del curso de nivelación. Solo quítenle en la S. H-A-M. HAM. Hormona antimulleriana. Una hormona que es esencial para que las estructuras genitales se diferencien bien. En segundo semestre la analizaremos un poco más. Pero si no fuera por esta hormona antimulleriana, en los varones o en los fetos masculinos, podrían desarrollarse estructuras femeninas. Así que la producción de hormona antimulleriana es esencial. No se olviden de eso dentro de todas las funciones que cumplen las células sustentaculares o de Sertoli. Perfecto, chicos. Regreso a la presentación. Y aumentemos otra vez esta estructura de aquí, que es del túbulo seminífero, y veámosle con aumento. En esta estructura del túbulo seminífero, además de esas células, pues empezamos a encontrar las células reproductoras como tal. Y, como ustedes recordarán, las células más maduras, entre comillas, están cada vez más hacia adentro, hacia la luz, mientras que las menos maduras están hacia la periferia. Si hablamos de formación de gametos, tanto en hombre como en mujer, hay que recordar automáticamente lo que es los procesos de división celular. Y en algún momento la división celular es de mitosis, y después la división celular es la reduccional o de meiosis. Las primeras generaciones de células reproductorias o espermatogonias, ustedes las ven aquí señaladas en la esquinita, tienen algunas características peculiares. Las famosas espermatogonias A1 u oscuras, que se mantienen en reposo, supuestamente tienen un papel como de reservorio, mientras que las A2 o claras de estas ya entran en franca mitosis. Mitosis, no se olviden de esa palabrita, de donde saldrán generaciones sucesivas, como las A3, las A4, las intermedias y finalmente las del tipo B, que son las más importantes en el proceso de la formación de gameto. Y para podernos meter en el gráfico de la formación de gametos, me vuelvo a salir un momentito de la gráfica. Me gustaría que igual en unos 30 segundos por allí me escriban cuánto conocen ustedes que dura en promedio la espermatogénesis. En días, en semanas, en meses, lo que conozcan. Voy leyendo sus respuestas. 70 días. Mateo también pone por ahí 60. Alejandro pone 2 meses. Perfecto. Dani también 2 meses. 70 días. 70 días. Entre 60 y 70 días. Perfecto. O sea que si cogemos meses de 30 días, hablaríamos de 2 meses y un poquito más. Estoy muy de acuerdo con lo que ustedes están escribiendo. Ahora, escuchen atentamente la pregunta que les voy a hacer porque tenemos que empezar a comparar la formación del gameto masculino con el gameto femenino. Hay que hacer ciertas diferencias.
Cuando hablemos del gameto femenino, y como ustedes lo estudiaron, esta formación de gametos en la mujer empieza en un día, pasan un determinado número de días y semanas, se forma ese gameto, se muere ese gameto y termina ese ciclo de formación de gametos y empieza otra vez un nuevo ciclo para formar los gametos femeninos. En el caso de nosotros los varones, existe un ciclo así de claro, es decir, un día del mes empieza la formación de gametos y después de 2 meses termina la formación de gametos masculinos y otra vez empieza la formación de gametos masculinos. En nosotros los varones es así, o sea, los varones se puede distinguir un ciclo de formación de gametos. Respondan sí o no. Leslie dice no, Fabián dice no, Damián dice no y dice que es constante. Perfecto, le entendieron el concepto. En el caso de nosotros, los varones, es un proceso que inicia en la pubertad y como mencionó uno de sus compañeros, es constante. A lo largo de la vida, muchos dicen que hasta la muerte del titular, o sea, hasta que los varones morimos. Sin embargo, también hay estudios que indican que a partir de los 40 años, la calidad y cantidad de los gametos masculinos que se forman va disminuyendo. Estudios un poco antiguos, en algún momento de la historia, decían que los varones podíamos formar, en el mejor de los casos, hasta 300 millones por día, de espermatozoides me refiero. Situación ahora, nada, lo diría yo utópica, ya vamos a ver posteriormente que esto ha cambiado muchísimo. Perfecto, tienen claro el concepto de que en los varones no es que tenemos un ciclo, es un proceso continuo y constante de formación de gametos. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, chicas? Muy bien. Pues volvamos a la presentación. Y ahora sí metámonos en el gráfico que nos interesa, que es la formación de los gametos como tal. Me adelanto un poco y es de este gráfico de aquí. En función de este gráfico y de estas ideas que salen de este gráfico, solemos hacer algunas preguntas a lo largo de las evaluaciones que ustedes van a ver. Todo empieza acá arriba con la espermatogonia o espermatogonio del tipo B que mencionamos hace un ratito. Que mencionamos hace un momento, perdón, y que esta también se divide por mitosis, está muy claro en el gráfico. Y de esta espermatogonia tipo B tenemos 2 células hijas grandes, o como suelo decirlo yo, 2 huevos fritos grandes, que son las células más grandes en el interior de los túbulos seminíferos, los espermatocitos primarios, que siguen siendo haploides. Perdón, que siguen siendo diploides, perdón por la... Cuando escriban haploides, por favor, no se olviden de la ortografía, eso nos da más de un dolor de cabeza a los profesores, cierro paréntesis, gracias. Entonces, el espermatocito primario dividido del espermatogonio tipo B por mitosis, se mantiene como una célula de 46 cromosomas diploide, XY como su original. Recién desde el espermatocito primario conocemos que empieza la división meiótica. El espermatocito primario entra en la meiosis 1 y el espermatocito secundario entra en la meiosis 2, donde tenemos los espermátides. Y hasta ahí las divisiones celulares, porque entre espermátide y espermatozoide ya no tenemos divisiones, como recordarán, sino solo un proceso de transformación de que esta célula se convierte en el gameto, en la célula funcional reproductora del varón. Me salgo un momentito y voy a hacer otra vez una pregunta. Y espero en unos 30 segundos que me respondan. De esta meiosis 1 y esta meiosis 2, una de las dos es más larga en cuanto a duración, en días y semanas. ¿Me pueden escribir cuál dura más, si meiosis 1 o meiosis 2? Meiosis 1. Meiosis 1, vale. La mayoría está escribiendo meiosis 1. Nadie me escribe hasta aquí meiosis 2. Perfecto, solamente hay una persona que escribió meioptosis medio raro en otro idioma. Tenga cuidado cuando escriba porque en las pruebas de las aulas virtuales lo que ustedes escriban les dará que la pregunta sea correcta o incorrecta. Tengan cuidado cuando escriban. Melanie, ahí tenemos un error. La meiosis 2 no es la más larga, como sus compañeros están escribiendo y probablemente usted lea, tampoco Luis. No es la meiosis 2 la más larga, es la meiosis 1. En eso estoy de acuerdo con la mayoría.
Y chicos, ustedes conocen que la meiosis 2, por ahí ponen meiosis 2, meiosis 1. Tengan cuidado, insisto, cuando ya estén dando pruebas de esta asignatura, la escritura puede hacerles perder puntos. Y si dicen que la meiosis 1 es la más larga, que estoy plenamente de acuerdo, que no dura tan poquito como 24 horas, Jennifer, dura más, y ustedes saben que la meiosis tiene subetapas, ¿podrían escribirme qué subetapa de la meiosis 1 es la más larga? Todos de acuerdo, meiosis 1 es la más larga, pero de la meiosis 1, perfecto, veo que aquí Dayana, Yomar y Ivonne están escribiendo profase, profase, profase. Perfecto, hasta aquí solo tengo profase. Entonces, conclusión. En la formación del gameto masculino, la profase 1 es la más larga. Y si hacemos la comparación con el gameto femenino, coincidimos. La profase 1 en el gameto femenino, como revisaremos, también es la etapa más larga. Muy bien, chicos, en eso nos parecemos la formación de gameto masculino y femenino. Perfecto. Entonces, volvamos al gráfico que estábamos viendo hace un momento. De cada espermatocito primario, por meiosis 1, la primera división reduccional, pues tengo 2 espermatocitos secundarios. Y de cada espermatocito secundario, por la segunda división meiótica, tengo 2 espermátides, lo cual significa que de cada espermatocito primario que entró en meiosis, tenemos 1, 2, 3 y 4 espermátides. Muy bien. Voy a escribir una pregunta en el chat, me salgo, parecida a la que hice en el otro grupo, para que ustedes me la respondan con un número. Voy a irla leyendo conforme la voy escribiendo. ¿Cuántas células reproductoras masculinas funcionales se forman por cada espermatocito secundario que entra en meiosis 1? Para la pregunta que acabo de escribir, piensen en que en la asignatura nos gusta probar su nivel de atención. Y en más de una ocasión hacemos preguntas que tienen, como ustedes de estudiantes suelen decir, alguna trampa. Dayana, Claudia y Elizabeth, Melanie y Erika escriben 2. Angie dice 2, Caterina dice 2, Keila dice 2, Giancarlos dice 2, Shirley dice 2. Perfecto, ya algunos y algunas lo están notando. Por ahí veo Mateo, Emily, que ya se dieron cuenta de dónde está la trampa. Entonces, muy bien, chicos, como ustedes dicen, y regresando a mi pregunta, como la acabé de escribir, déjenme regresar a la parte donde puedo leer la pregunta. ¿El espermatocito secundario entra en meiosis 1? La respuesta, sí o no. ¿Qué responden? Perfecto. Por lo tanto, si esa célula no entra en esa división celular, ¿cuántas saldrán de esa pregunta que acabo de decir? ¿Cuál sería ahora sí su respuesta pensándolo mejor? ¿Forma alguna célula si ni siquiera entra en esa división celular? Naomi por ahí pone 0. Alguien tal vez pudo haber puesto, Brigitte pone ninguna. ¿Se dieron cuenta? Esa es la trampa. Naomi ahora vuelve a escribir 0 y Beth por ahí escribe ninguna. Vuelvo a la gráfica para aclararlo, este concepto que suelen ser de las trampas, entre comillas, que ustedes mencionan y que lo que los profesores hacemos es probar su atención, chicos. Ese es nuestro afán, no es realmente hacerles caer, sino probar su atención. Entonces, vamos por la pregunta y analicémosla y desmenucémosla. Si preguntamos de cada espermatocito secundario, ¿cuántas células reproductoras funcionales? O en otras palabras, ¿cuántos espermatozoides salen? Por cada espermatocito secundario que entra en meiosis 1, el espermatocito secundario no entra en meiosis 1. El que entra en meiosis 1 es el espermatocito primario. Por lo tanto, de cada espermatocito secundario que entra en meiosis 1, es imposible que se forme un gameto.
Creo que ahí tenemos todos claros a qué parte del gráfico hace referencia esa pregunta. Como algunos por allí y algunas escribieron, para que haya la respuesta que muchos pusieron, que era 2, debería decir el espermatocito secundario, cuántas células reproductoras funcionales o cuántos espermatozoides salen de cada espermatocito secundario que entra en meiosis 2. Ahí estaría de acuerdo con la respuesta que ustedes pusieron de 2. Pero si pongo meiosis 1, ahí la respuesta, como muchos me pusieron, fue 0, ninguna, nada, está loco, doctor, ¿cuál se fumó? ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con ese tipo de preguntas que estilan hacer los compañeros y que yo también suelo hacerlas en las diferentes pruebas y exámenes unificados, porque no es hacerles caer, chicos y chicas, es ver su atención, que usted se concentre y que piense un poquito la respuesta que nos va a dar. ¿De acuerdo? Creo que ahí está un poco más claro esa pregunta capciosa, como suelen decirme en las pruebas. Tenía su trampa y solamente era un poco de atención. Muy bien. De todo este proceso que ustedes me han mencionado, que dura más o menos 2 meses, 60, 70 días, de donde la meiosis 1 es la más larga, de donde la profase 1 es la más larga, pues tenemos que llegar a esa espermátide, que tiene que sufrir un proceso conocido como espermiogénesis, que en el otro grupo algunos chicos me dijeron que le aprendieron con el nombre de metamorfosis, lo cual me dejó pensando, voy a revisarlo un poco, porque el nombre técnico, médico que se le da a esta etapa de transformar la espermátide en el gameto masculino funcional es de espermiogénesis, pues ya recordarán que es perder gran parte de su citoplasma, reordenar los centriolos, formar el acrosoma, y aquí una precisión de esto del centriolo. Cuando hablamos del centriolo y la formación de la colito flagelo, pues en el gráfico dice proximal y en su libro en cambio dice distal. Hicimos ya algunas revisiones con sus profesores o los demás profesores de la asignatura y llegamos al consenso de que si ponemos esto en alguna prueba, no vamos a poner proximal o distal, porque no lo aclaran la mayoría de autores, solo hablan de un centriolo. Entonces, cuando hablemos de en qué se convierte el centriolo, en lo que se refiere a espermiogénesis, no pondremos ni proximal ni distal, sino sobre el centriolo en el papel de formar la colito flagelo. Y las mitocondrias que se ubican en la vaina mitocondrial para darle la energía, obviamente, a esta estructura. Y aquí, igual un momentito, porque quiero hacer una pregunta como en el otro grupo. Ya, bueno, la metamorfosis de la rana, recuerden que la rana es de otra especie y estos individuos pasan por algunos ciclos de transformación, que no está mal comparar entre especies. De hecho, muchos datos que tenemos del desarrollo humano son sacados de lo que ocurre, por ejemplo, en los embriones de pollo, que igual son una especie totalmente distinta. En el laboratorio, Dios mediante que hagamos con los embriones con ustedes, pues se usan embriones de pollo. En todo caso, no es 100% equiparable lo que pasa en una especie con las otras. Y el problema que tenemos en seres humanos es que obviamente realizar cierto tipo de investigaciones en humanos no es ético, no es legal. Entonces no las podemos hacer como para salir de la duda. Perfecto, cuando conversemos un poco más de eso y en el semestre aclararemos a qué se referían exactamente con esto de la metamorfosis sus compañeros del otro grupo. Pero a lo que iba. Este proceso de espermiogénesis pues obviamente también tiene que tener una duración. Y lo que les iba a preguntar para que ustedes coloquen una respuesta es, si alguien conoce en días, semanas, horas, desconozco, lo que ustedes sepan, ¿cuánto durará esa transformación de espermátide a espermatozoide? Unos 30 segunditos igual para que ustedes respondan. O en otras palabras, la espermiogénesis, ¿cuánto durará? 35 días, dice Sabrina. 2 meses, dice José. Verán que estoy preguntando la espermiogénesis, no la espermatogénesis total. La espermatogénesis hablamos de la formación de todo el gameto que incluye la espermiogénesis. Pero en cambio aquí estamos preguntando esa fase final, ese último paso, transformar la espermátide en espermatozoide. Cristian dice 8 horas, Karen dice 6 días, Flavia dice 12 días, Natalia también. Elizabeth me pone 24 días y pasó exactamente lo mismo que en el otro grupo. Entonces, igual que en el otro grupo, por favor, a esto le vamos a llamar necesidad de aprendizaje. Como hay tanta disparidad, les solicito que revisemos Arteaga. Si no encontramos la respuesta, busquemos tal vez en Flores y si no, busquemos tal vez en algún otro texto
para al inicio de la siguiente reunión hacer otra vez esta pregunta y unificar conceptos de cuánto aproximadamente podría durar esta pequeña etapita de formación del gameto masculino. Y eso porque veo que hay unas respuestas muy variadas. E insisto, tengan mucho cuidado, no confundan espermiogénesis, que es transformar espermátide en espermatozoide, con espermatogénesis, que es todo el proceso que va desde el espermatogonio tipo B hasta el espermatozoide. Obviamente la espermatogénesis es la larga, de 60 a 70 días, y espermiogénesis será mucho menor. Entonces, eso lo dejo como inquietud para que, por favor, cuando nos volvamos a encontrar, aclaramos esa duda. Y si se ha dado esto de manera satisfactoria, pues tendríamos un espermatozoide, entre comillas, funcional. Ustedes conocen que no es capaz de fertilizar todavía. Debe sufrir un proceso de maduración de más o menos 2 semanas en el epidídimo para tener cierto grado de movilidad. Y aún así no sería capaz de fertilizar, porque solo en el aparato reproductor femenino, como estudiaron en su momento, adquiere otros cambios como la capacitación, la hiperactividad o hiperactivación, que le permitirán en su momento fusionarse con el ovocito y convertirse en un nuevo ser. Este dato probablemente lo encuentran en su libro con otro formato y que hace referencia a la cantidad del eyaculado masculino semen, con los datos que la Organización Mundial de la Salud tenía como valores mínimos de un espermatograma normal o espermiograma normal en el 99 y la última publicación del 2010 de los límites, los mínimos deseados para que un varón sea fértil. Esta tabla la encuentran con otro formato más en el capítulo de fertilización. Entonces, lo que van a ir notando es que conforme han avanzado los tiempos, pues los valores han ido disminuyendo. Y de todo el semen o eyaculado, ustedes conocen que los espermatozoides son muy poca de su cantidad, no llegan ni al 10%. El resto es de líquido producido sobre todo por la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulboretral. Pero comparemos los datos de la Organización Mundial de la Salud de ese espermiograma o espermatograma normal, los límites mínimos entre el 99 y el 2000. Miren cómo el volumen ha ido disminuyendo. En alguna época de la historia nos enseñaban que en un varón promedio podía producir 2.5 a 3.5 mililitros o centímetros cúbicos de semen o eyaculado. Si alguien ha visto una jeringuilla o le han puesto una inyección o utilizado jeringuillas, 3 centímetros pues es una cantidad realmente considerable. Pero miren cómo para el 2010 la Organización Mundial de la Salud dice que el valor mínimo promedio, lo que más se ve, es 1,5 centímetros. Sería como hablar de un espacio que llegaría a la falange distal de su dedo más chiquito y un poquito más. O sea, muy poca cantidad. Antes se hablaba de 50 millones o más de espermatozoides por milímetro cúbico o centímetro cúbico de eyaculado. En el 99, 20 millones por ml se consideraba como mínimo. Y actualmente se considera 15 millones como mínimo en cada mililitro. Si multiplican 15 por 1,5, no les dan ni 30 millones en todo un eyaculado. Por lo tanto, lo que la Organización Mundial de la Salud establece es que al menos un varón para ser fértil, considerando los datos del 2010 para acá, debe en ese eyaculado, en ese metro y medio, al menos, y vayan notando cómo la cantidad de espermatozoides móviles y que se mantienen viables conforme han pasado los años cada vez es menor para todavía decir que es fértil. Este valor es el que tal vez encuentren diferente y está de hecho diferente en su libro. Esto de forma normal de espermatozoides en su libro dice 40%. ¿Por qué la OMS le pone 4%? A ver, esto está hecho desde este punto de vista. Ustedes conocen que hay millones de espermatozoides en el eyaculado, pero muy pocos llegan hasta donde está el ovocito, hasta la ampolla de la trompa uterina. De hecho, se habla de no más de 200 a 300. Entonces, esto de 4% se refiere que de este total mínimo de 39 millones debe llegar al menos un 4% y que ese 4% tiene que ser normal. Como ya vemos, es un número muy pequeñito como para poder fertilizar. Así que ese valor es tan bajito porque toma en consideración la forma de los espermatozoides que han llegado hasta donde está el ovocito, es decir, los que han llegado hasta la zona de la ampolla. Y es 4% porque hacen la relación entre esos 200 a 300 con los millones que están ahí. Entonces, cuando yo estudié esta materia, cuando empecé a formarme como médico, nos enseñaban
lo que les dije hace un momento, que podríamos producir 200, 300 millones de espermatozoides, que cada ml de eyaculado tenía 100 millones al menos de espermatozoides, o sea, que éramos unas máquinas. Sin embargo, han pasado los años y pueden ver que los valores se han ido disminuyendo. Y en el otro grupo, cuando llegué a esta parte, alguien en el chat escribió, ¿y cuál sería la razón? Voy a escribir una palabra en su chat y me gustaría que escriban en lo posible si es que saben qué significa esa palabra que acabo de escribir. Ese término lo encuentran en la edición 1 de Arteaga y en otros textos. En la edición 2 de Arteaga no lo he visto, para serles honesto. No he visto si está ese término. ¿Qué entienden por gonadotoxina? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será? Anímense, no tiene que ser una definición perfecta. En este momento sería lo que usted entiende al leer esa palabra. Gonadotoxina, ¿qué será? Hay alguien que es mucho más directa. Claudia dice, causantes de infertilidad masculina. Vale, una sustancia tóxica producida por las gónadas. Algo que daña las gónadas. Algo que afecte los testículos en hombres. Vale. Perfecto. Entonces vamos aclarando conceptos. Muy bien. Son sustancias no producidas por las gónadas, no. Son sustancias externas que hacen daño, en este caso a la gónada, al testículo, y que interfieren o dificultan su buen funcionamiento. Bien, como lo pone Adriana. Por lo tanto, la espermatogénesis se ve alterada. Ejemplos de gonadotoxinas. En el otro grupo alguien también se animó y me los describió. Alcohol, vale. Tabaco, perfecto. Otras drogas, también puede ser. Sustancias químicas, preservantes que puede haber en los alimentos. La radiación, y de esto voy a hablar un poquito. Probablemente alguno de los compañeros que está escuchándome hablar en estos momentos debe tener una computadora que nos afecta no solo las gónadas, compañeros, estoy de acuerdo, afecta casi todo nuestro organismo porque es difícilmente selectivo, pero vale, es una buena alternativa. Fármacos, ten calor. Y hay algunos estudios que han reportado que justamente este calor tan cerca de las gónadas masculinas alteran la temperatura, y ustedes saben que las gónadas están en el escroto, temperatura menor que la corporal central, al menos un grado y se vuelve infértil usted mismo. Y hay otros estudios que mencionan que la cercanía de los celulares a las gónadas masculinas, la radiación asociada con una disminución a producir. A muchos de ustedes también tratarán otra vez, me confundo entre ustedes, y los he visto en algunos restaurantes de mi esposa por allí, los cercanos de esta propia que llaman ustedes cosas por el estilo. Pueden leer las menciones de comida, también pueden a la forma. Entonces, si un joven como ustedes tiene una dieta rica en poliburgers y cosas por el estilo, no hace ejercicio, no tiene una actividad física regular, y se suma los factores o sustancias químicas propios del consumo de alimentos procesados y demás, es más probable que tenga menos ganas, una buena alimentación, una alimentación más sana, o que hace ejercicio de manera regular y que se expone lo menos posible a ciertas sustancias químicas y no usa la computadora en las piernas, sino que las pone en una mesa como yo la tengo en este momento, o que tal vez guarde el celular en otro lado, como verán, yo suelo guardarlo en la chaqueta que uso o en la maleta, no lo tengo cerca del pantalón, así que
como prevenir y tratar de tener una actividad física regular. Caso contrario, como les menciono en clases de ambulantes, todos un poco a lo femenino. En el caso de mujeres, no se ha visto tanto esta asociación y aparentemente la respuesta está en que las gónadas femeninas están obviamente más adentro del cuerpo y al estar ahí más adentro, todas tienen vida útil y llegando a cierta época de la vida empieza un proceso básico de degeneración o envejecimiento ovárico que hace que sus gónadas ya no generen un gameto de las mismas características que cuando fueron jóvenes ustedes. No sé si tengan alguna pregunta en estos 2 o 3 minutos que quedan y se las puedo contestar, me la pueden escribir. Entonces, conclusión y mensaje práctico del día de hoy. Hablamos de disminución de la producción de gametos. En el caso de varones, voy por partes. Vamos primero por varones, porque por aquí Carlos menciona el tema de ejercicio en mujeres, y guardemos esa pregunta para lo que será la gametogénesis femenina, y ahí podremos dar del síndrome de atleta. En el caso de nosotros los varones, se dice que una de las principales causas de infertilidad es algo llamado varicocele. Lo veremos en el seminario respectivo. Unas estructuras venosas, tortuosas a nivel de las venas del testículo como tal, y que alteran obviamente el flujo sanguíneo y temperatura y disminuyen la gametogénesis. El golpe tendría que ocasionar a lo que se conoce como torsión testicular, compañero colega. ¿Qué me refiero? Que el cordón espermático que sujeta la gónada al testículo debería enrollarse sobre sí mismo, disminuir el flujo de sangre al testículo a tal grado que en algunas ocasiones termina matándole a ese testículo y se tiene que extirpar, y eso podría ocasionar esta pérdida de la capacidad reproductiva. Pero ya hay demasiados factores, no debería. Si ese golpe a nivel del escroto, podría ser. De hecho, y entonces ya en vista de que parece que no tienen más preguntas de este tema, y ahora los equipos electrónicos en un sitio donde no estén sobre sus gónadas y por lo tanto disminuyendo su capacidad de formar gametos. Es un consejo práctico de lo del día de hoy. Muy bien, chicos, en esa parte de la materia para tener igual una interacción satisfactoria. Perfecto. La obesidad puede darnos algunos problemas, no solamente esto. Uy, la pregunta de Víctor, yo cuando ya me iba a despedir, como panificador. A ver, conozco muy de afuera lo que es el proceso como tal de la elaboración de panes. Entiendo que obviamente en la parte interna donde tienen los hornos es la temperatura mucho más alta, pero insisto, los estudios hablan de que el calor tiene que ser directamente sobre las gónadas. Entonces esta persona panificadora está expuesto a un ambiente de calor global. Es un bonito tema como para investigarlo. Los artículos que he revisado no hablan, por ejemplo, de casos como estos de los panificadores o de personas que trabajan en sitios muy calurosos, porque hay personas que viven ahí y dicen que existen solo 2 climas, verano e invierno. El calor es insoportable y sí se reproducen en esa parte del mundo. Por lo tanto, que el calor de las panaderías afecte que las máquinas, las zonas masculinas afecte fertilidad, eso sí se describe. O sea, aquí el calor tendría que ser encima de las gónadas por un tiempo medio prolongado. Teóricamente el panificador tendría alteración, teóricamente. Y el sobrepeso, como mencioné, el sobrepeso te llega porque comes más. Entonces, como pueden leer en su libro, el tener una dieta, como dije hace un momento, a base de poliburgers o cosas similares, puede ser muy perjudicial para la formación de sus gametos.
el tema de retracción testicular o testícula en el ascensor o incluso criptorquidia, como veremos en segundo semestre en el seminario respectivo, influye sobre la fertilidad. Es la principal consecuencia de un testículo no descendido. El riesgo de infertilidad es muy alto. En un testículo que no ha descendido, el riesgo de que se forme cáncer es menor al 1%. Su mayor riesgo, como pregunta aquí Jordi, es justamente tratamientos de manera apropiada. Así que sí, Jordi, el no tener un testículo descendido sí será un problema para tener hijos. Una pregunta adicional. Vale, chicos y chicas. Entonces, si no hay más preguntas de lo que es masculino, nos vemos la siguiente vez para hablar de lo que es gameto femenino. Un gusto haber participado, interactuado con ustedes por esta vía y nos estamos viendo. Hasta la próxima.